Mi esposa me ruega que la acepte de nuevo después de heredar millones de mi padre, a quien ella detestaba. Tengo 36 años, soy hombre, estuve casado durante 8 años y tengo 2 hijos. Además de eso, soy el único hijo de mi padre. Verán, mi papá ha sufrido problemas renales durante muchos años, pero en los últimos 2 o 3 años su condición ha empeorado y tiene que ir a diálisis 2 veces por semana. Antes podía desplazarse solo, pero durante el último año a menudo me pedía que lo acompañara. También se está debilitando cada día más. Ahora he establecido una rutina para mí, llevo a mi padre a diálisis cada vez. No quiero dejarlo solo en esta condición. Tiene que ir a diálisis 2 veces por semana, así que fijé sábado y miércoles. El sábado es mi día libre, así que no hay problema. Para el miércoles obtuve permiso de mi jefe para salir temprano y luego compensar las horas restantes trabajando. Por la noche después de regresar a casa de la diálisis. He trabajado en esta empresa durante 10 años. Mi jefe me ha visto como un empleado trabajador y leal, así que concederme este permiso especial no fue un gran problema para él. Sin embargo, el problema estaba en casa con mi esposa Bill, mujer de 34 años. Cuando se enteró de que llevaría a mi papá a diálisis 2 veces por semana, se molestó. No le gustaba cuando lo llevaba ocasionalmente, pero nunca expresó su desagrado de frente. Ahora que asumí la responsabilidad con diligencia, no pudo contenerse. Dijo que no tenía sentido desperdiciar mi tiempo con mi padre porque, hiciera lo que hiciera, él nunca iba a estar impresionado conmigo. Bueno, aquí va un poco de contexto. Mi papá era dueño de un negocio de comercialización. Le iba bastante bien y había acumulado una riqueza decente. Quería que yo me hiciera cargo de su negocio, pero yo era apasionado por otra cosa. Quería entrar en tecnología, me entusiasmaba la programación y crear software. Así que después de la escuela, cuando papá quería que tomara cursos de negocios o administración, estudié una carrera de software. Él estaba bien con eso mientras yo estuviera dispuesto a unirme a su empresa. Sin embargo, después de graduarme empecé a trabajar para una reconocida empresa tecnológica. Papá no estaba contento de que, en lugar de continuar su legado, yo estuviera trabajando para alguien más. Seguía pidiéndome que me uniera a su negocio y yo seguía postergándolo. Después de mi matrimonio, papá me preguntó por última vez si quería unirme y le dije que no. Papá se enfureció y dijo que donaría toda su riqueza a la caridad y que yo no recibiría ni un centavo. Aún así, no cedí en mi decisión. Verán, yo ganaba bien incluso a esa edad, compré un auto y mi propia casa a los 29 años. Estaba bastante seguro de que podría llevar una vida decente incluso sin su riqueza. Le dije que no necesitaba su dinero y que podía construir patrimonio por mi cuenta. Nuestra relación se deterioró a partir de ese momento. Hace 5 años, mamá falleció debido a un paro cardíaco. Fue devastador para papá. Verán, me mudé de casa a los 17 para ir a la universidad. Luego conseguí trabajo y empecé a vivir por mi cuenta. La única compañía que tenía papá era mamá, y perderla fue lo más devastador para él. Fue entonces cuando nuestro vínculo se reavivó. Continué visitándolo a menudo y solía llevar a mis hijos para que jugaran con él. Con el tiempo, él dejó su empresa y la entregó a un fideicomiso para que la administrara. Mi esposa, Aileen, nunca fue cercana a mis padres mientras mi madre estuvo viva. Aileen evitaba visitarlos diciendo que mi madre era demasiado entrometida en nuestras vidas y que no se llevaban bien. Cuando mi padre anunció que me eliminaría de su testamento, Aileen empezó a criticar abiertamente a mis padres por ser crueles y malvados. Yo insistí en que se mantuviera al margen de mi relación con mis padres, pero ella siempre intervenía diciendo que era algo que afectaría nuestro futuro, especialmente el de nuestros hijos. Le aseguré que nuestro futuro y el de los niños estaban asegurados independientemente de la riqueza de mi padre, pero ella no estaba dispuesta a entenderlo. Ahora, volviendo a la situación actual, Aileen armó un escándalo cuando supo que acompañaría a mi padre a diálisis 2 veces por semana. Al principio intenté hacerle entender que papá no tenía a nadie más que a mí. Había perdido a sus padres hace mucho tiempo, y aunque tiene un hermano mayor, vive al otro extremo de la ciudad y rara vez lo visita. Papá se ha quedado muy solo después de la muerte de mamá, y en esta condición, no puedo abandonarlo. Pero mi esposa se niega a comprenderlo. Últimamente ha hecho mi vida miserable. Cada sábado aparece con algún plan, organizar una fiesta en casa, una limpieza profunda, una salida con los niños o incluso algo tan estúpido como ir a recoger víveres. Le expliqué que podía planear lo que quisiera los domingos porque los sábados tenía que llevar a mi padre a diálisis. Pero ella continúa con sus planes y luego me reprende por llegar tarde o perderme todo. Tengo que ir corriendo por mi padre, llevarlo al centro de diálisis y, cuando termina, dejarlo y volver corriendo a casa para enfrentarme a su sarcasmo y berrinches. Y no es solo el sábado, hace lo mismo los miércoles por la tarde. Yo me había comprometido con mi jefe a compensar el trabajo restante tarde en la noche después de volver de la diálisis. Pero ella siempre encuentra la manera de molestarme. Casi todos los miércoles por la noche sale, ya sea para ver a su familia, a amigos que no veía hace tiempo o para asistir a alguna fiesta al azar, dejando la responsabilidad de los niños sobre mí.
Tengo que equilibrar el trabajo, cocinar para los niños, alimentar al más pequeño y, mientras tanto, completar mis tareas pendientes del trabajo. Todo esto después de un día agotador en la oficina y en el centro de diálisis. Sé que se está haciendo largo, pero así de miserable es mi situación. Muchas veces mi padre me ha sugerido que lo deje ir al centro con la enfermera porque siempre me ve con prisa. Mirando el reloj intensamente, después de dejarlo en casa no espero ni un segundo y salgo corriendo. E incluso al recogerlo le pido que esté listo y afuera antes de que yo llegue. Papá tiene una enfermera y un cuidador a tiempo completo, pero aún así me siento mal por no pasar tiempo con él. El trayecto desde su casa al centro es de 30 minutos. Antes disfrutaba charlar con él durante ese camino sobre los viejos tiempos y los niños. Pero como los berrinches de Ayla han aumentado, lo único que me preocupa es regresar rápido a casa. La mayoría del tiempo conduzco a exceso de velocidad. Tomo atajos y adelanto otros vehículos para reducir el tiempo del trayecto. Este es el único momento que tengo para pasar con papá y no quiero arruinarlo ni perderlo pidiéndole que vaya con la enfermera. Yo también tengo responsabilidades como hijo. Simplemente ya no puedo soportar a esta mujer por más tiempo. Tus sentimientos son válidos. Es injusto que tu esposa se enoje contigo por querer cuidar de él y pasar tiempo con él mientras aún puedes. Tal vez solo esté preocupada por ti y por cómo tu padre te trató en el pasado. Dicho esto, después de perder a un padre uno se da cuenta de lo rápido que pasa el tiempo y de lo que realmente trata la vida. No es inusual que la gente intente arreglar las cosas mientras aún están aquí. No significa que quieras volver al testamento, solo que estás tratando de ser un buen hijo. Actualización 1. Cada día empeora. Mi esposa no deja piedra sin mover para disuadirme de atender a mi padre. Su argumento es que es un caso perdido, papá ya me sacó del testamento y entregó su riqueza a la caridad, así que no tiene sentido perder tiempo y energía en él. No logro entenderlo, ¿hacemos todo solo por ganancias y pérdidas? ¿Qué pasa si los padres de alguien no tienen riqueza o son pobres? ¿Sus hijos los abandonan porque no tienen nada que ofrecer? Después de escuchar sus berrinches durante tantos meses, finalmente le dije que ella no iba a heredar nada de sus padres, entonces ¿por qué los visita de vez en cuando? Dios mío, perdió completamente el control y dijo, mis padres hicieron mucho más que tu padre codicioso, me apoyaron en todo. No son como tu padre, que te desheredó por no unirte a su negocio. Mi padre nunca me habría hecho eso, así que no te atrevas a comparar a mis padres con los tuyos. Y no fue solo una vez, este tipo de discusiones se ha vuelto la norma en mi casa. Casi todos los miércoles y sábados después de regresar de la diálisis, solo que cada vez es más severo y feo. Antes peleaba conmigo a solas, ahora la veo gritándome delante de los niños. No solo eso, la he oído hablar mal de mi padre frente a mis hijos y manipularlos en contra de mí y de él. Lo escuché e intervine, lo que nuevamente llevó a una pelea horrible entre nosotros. Pelear se ha convertido en rutina para mí, los días en que no pelea siento que falta algo, solo para que al día siguiente se vuelva más agresiva. Ya casi me he rendido con ella, no le grito ni le respondo, simplemente la ignoro como si no existiera para mí. ¿Qué más debería hacer? No puedo abandonar a mi padre solo para complacerla. No me importa que me haya sacado del testamento, lo hizo por mi propia decisión. Me negué a unirme a su empresa y él se vio obligado a entregar el negocio que había construido con tanto esfuerzo a un fideicomiso, debió de ser muy desalentador para él. Esa empresa era como un hijo para mi padre y tuvo que donarla a otros. Tenía todo el derecho a desheredarme porque yo lo herí, y a veces siento que el karma me está alcanzando porque lastimé a mi papá. Por otro lado, papá se está debilitando cada vez más. Apenas puede caminar por sí solo y necesita apoyo para bajar hasta el auto. Para ahorrar tiempo antes solía pedirle que saliera de la casa y lo dejaba afuera, pero ahora ya no me importa llegar tarde. Entro, lo ayudo con cuidado a caminar hasta el auto y luego, al regresar, lo acompaño hasta su cama y me quedo hasta que se acomoda tranquilamente. También tiene dificultad para respirar, así que me aseguro de caminar tan despacio como él quiera, y mientras conduzco manejo con cuidado, sin exceso de velocidad, para no aumentarle el ritmo cardíaco. Ya no me importa llegar tarde a casa, porque apresurarme tampoco ayudaba si de todos modos tenía que enfrentar a esa mujer malvada. Mejor al menos mantener a papá feliz. Mi actitud relajada empeoró la situación y ayer mi esposa dijo que tenía que elegir a uno de los dos, o mi padre o ella. Traté de hacerle entender que papá no iba a estar con nosotros para siempre, viendo su condición. No parecía que le quedara mucho tiempo. Ella respondió de forma tajante, en ese caso tienes que elegir con cuidado, alguien que va a estar contigo para siempre o alguien que va a morir pronto. Fue tan insensible que le dije, ¿sabes qué? Prefiero elegir a mi padre antes que elegirte a ti, que eres tan malvada y egoísta con un hombre que se está muriendo. Ella empacó sus cosas y se fue, ni siquiera la detuve. Necesitaba tiempo para calmarse y yo también necesitaba espacio lejos de ella. En su ausencia me estoy encargando de la casa, de mis hijos, de mi padre y de mi trabajo. Y aún así me siento aliviado, relajado, su ausencia es realmente reconfortante. Anteayer me envió los papeles del divorcio, lo esperaba en cierto modo,
pero no tan pronto. Me sorprendió, pero en el fondo me sentí feliz y aliviado. No la llamé, solo firmé los papeles y se los devolví. Sorprendentemente, no pidió la custodia de los niños, que era la única cláusula que me preocupaba, pero claramente no los quería. Cuando recibió los papeles me llamó gritando, preguntando cómo pude firmar sin llamarla ni rogarle. Gracioso, ¿no? Su madre le quitó el teléfono y gritó que yo debería haber actuado como un hombre e intentado calmar a su esposa, para que volviera al matrimonio en lugar de solo firmar. Fue tan ridículo, ¿por qué haría eso? Ella quería el divorcio y yo cumplí. Para mí fue bueno, me deshice de ella sin escándalos. Incluso la provoqué diciéndole que había abandonado a sus propios hijos y que no los quería. Ella dijo que podía quedarme con todos los bienes, incluidos mis 2 hijos, que no quería nada. Su madre dijo que mi esposa todavía era muy joven y no quería la carga de los hijos sobre sus hombros. Dije que estaba bien para mí, que me alegraba tener a mis hijos conmigo. Es un alivio, sin duda, pero me preocupan mis hijos, extrañan a su mamá, sobre todo el más pequeño. Cuando estoy en la oficina se me hace difícil manejar todas las responsabilidades solo, pero espero poder salir adelante. Lamento que ella sea literalmente incapaz de apoyar al protagonista. Es horrible que solo intentes hacer lo correcto y ella siga hundiéndote. El hecho de que te haya dado un ultimátum es ridículo. ¿Qué les hicieron ellos a ella? ¿Por qué querrías estar con alguien así? Necesitas a alguien que te apoye al 100% y cargue contigo cuando estás al límite. Ella no soportaba no ser el centro de tu mundo, no es de extrañar que no quisiera a sus propios hijos. Tendría que compartirlos contigo y no parece gustarle compartir. Actualización 2. Va a ser una actualización más corta. Me mudé a la casa de papá junto con mis hijos, y debo decir que fue una gran decisión. Gracias a todos por las maravillosas sugerencias, funcionó. Mudarnos con papá fue bueno para todos. Él tuvo la compañía de mis hijos y ellos tuvieron a su abuelo para jugar. Papá tenía un cuidador a tiempo completo que estuvo dispuesto a cuidar también de mis hijos por un aumento. ¿Por qué no tener a alguien que cuide a mis hijos bajo la supervisión de mi padre? El mejor trato, ¿verdad? Es una sensación tan feliz ver a mi papá jugando y riendo con mis hijos, y a ellos disfrutando con su abuelo. A él no vio venir esto, ella quería hacer mi vida miserable al divorciarse. Pensó que no podría manejar todas las responsabilidades juntas, cuidar a los niños, a mi padre, la casa y el trabajo. Pero todo está perfectamente acomodado. Definitivamente soy yo quien se ríe al final, el divorcio fue lo mejor que me pudo pasar. Actualización 3, es una noticia triste, papá falleció la semana pasada mientras dormía. Se fue a la cama feliz y satisfecho después de jugar con mis hijos y nunca despertó. El médico dijo que murió en paz, el doctor, su enfermera y hasta su cuidador dijeron que papá estaba feliz desde que me mudé con él y que eso incluso prolongó su vida varios meses, pues antes de que me mudara ya estaba a punto de rendirse. Es muy triste perder a tu único padre, pero me alegra que haya podido pasar los últimos meses de su vida feliz. Mis hijos también están muy tristes por perderlo, pero papá les inculcó buenos valores. Dicen que el abuelo les enseñaba a aceptar la realidad y seguir adelante, que la vida no se detiene por nadie. Me siento muy orgulloso de escuchar cosas tan buenas de ellos. Son realmente mi fortaleza en este momento de desesperación. Pero hay otra noticia impactante que llegó después de la muerte de mi padre. El abogado de papá se puso en contacto conmigo para pedirme que fuera a su oficina a revelar el testamento. Le dije que no era necesario, que papá ya me había dicho que había entregado toda su riqueza al fideicomiso y que yo estaba bien con eso, que podía proceder con el papeleo para transferirlo todo. Le pregunté si necesitaba desalojar la casa de papá. Asumiendo que también había sido entregada al fideicomiso de caridad, él se rió y me pidió que simplemente fuera a su oficina. Fui allí y descubrí que los miembros del fideicomiso ya estaban presentes, el abogado también los había llamado. Cuando el abogado empezó a leer el testamento, yo estaba en lágrimas. Papá en realidad me había nombrado su heredero, todo su negocio, su casa y su patrimonio eran para mí. Le pregunté al abogado si ese cambio se había hecho recientemente. Pensé que lo había modificado después de que empecé a cuidarlo. El abogado sonrió y dijo que yo siempre había sido su heredero y que el testamento nunca se había alterado. Lloré desconsoladamente al darme cuenta de que mi papá nunca me abandonó, tal vez me amenazó con desheredarme para que continuara con su negocio y su legado. Yo seguía llorando cuando el abogado de papá me tranquilizó. Dije que me mataba por dentro haber herido a mi padre toda mi vida, pero que aún así él siempre se preocupó por mí. El abogado dijo que papá estaba realmente orgulloso de que no hubiera renunciado a mi pasión por su presión y que estaba dispuesto a perder su riqueza generacional con tal de que yo persiguiera lo que amaba. Papá estaba muy orgulloso de mí. El abogado añadió que yo era quien tomaba las decisiones sobre la empresa y que, si quería, podía recuperarla del fideicomiso y administrarla yo mismo. Estoy pensando en hacerlo. Hice lo que quise hacer y papá me apoyó indirectamente, ahora era mi turno de devolverle todo. Estoy pensando en recuperarla del fideicomiso y escalarla al nivel al que papá quería que su empresa volara.
Regresé a casa y les conté a mis hijos sobre el testamento de su abuelo. También les dejó una parte de su riqueza cuando cumplan 18 años. Hoy fuimos a su tumba con algunas flores y pasamos un tiempo en serenidad. Es una etapa muy emocional para mí. Lamento mucho tu pérdida. El apoyo que te mostró tu padre es exactamente el apoyo que tu esposa debería haberte mostrado. Actualización 4. Ya saben, las hormigas regresaron corriendo al ver el caramelo. Un mes después de la muerte de papá empecé a hacerme cargo de su negocio y del trabajo de servicio comunitario. Primero dejé mi trabajo y tomé el control de la empresa. Luego alquilé mi casa porque mis hijos y yo decidimos vivir en la casa de mis padres. Ellos se sienten conectados con su abuelo en esta casa, y esta casa también tiene mis recuerdos de infancia. Así que no quiero dejarla. Con la noticia de que había heredado la riqueza millonaria de mi padre, recibí muchas visitas, parientes lejanos, amigos y vecinos, pero la visita más sorprendente fue la de mi exesposa él y sus padres. Entraron a la casa llorando, diciendo que no sabían de la muerte de mi padre o habrían asistido al funeral. Sus padres se pusieron a decir cosas buenas de mi papá. Él abrazó a los niños y lloró diciendo cuánto los extrañaba. Le pregunté que, si los extrañaba tanto, ¿por qué no los había visitado en los últimos 7 u 8 meses? Dijo que fue a nuestra casa pero estaba cerrada. ¡Qué tontería!, le dije que, cuando vio la casa cerrada, ¿no se preocupó por sus hijos? ¿No sintió necesario contactarme y comprobar si estaban bien? No tuvo respuesta. Sus padres dijeron que olvidáramos todo lo del pasado, ahora que mi padre se había ido. Los niños se quedarían solos en la casa cuando yo estuviera trabajando y necesitaban una madre. Así que era mejor reconciliarnos. Me reí en su cara ante esa sugerencia. Los niños la necesitaron más cuando ella los dejó conmigo. Ahora ya se han acostumbrado a su ausencia y no la quiero de vuelta en mi vida. Ella empezó a llorar, sus padres nos dejaron solos. Me tomó de las manos y me suplicó una reconciliación, dijo que me amaba y que extrañaba estar con los niños. Me reí y le dije, ¿sabes qué? Tú no me amas, amas la riqueza que mi papá me dejó. Tú y tus padres codiciosos están en mi puerta solo para chupar mi dinero. No me arrepiento de haber usado esas palabras con sus padres, porque eso es lo que son. Ella también había llamado codicioso y mezquino a mi padre durante nuestro divorcio. No había forma de que yo dejara que esta mujer tocara ni un centavo del dinero que mi papá ganó con tanto esfuerzo. Se ofendió porque insulté a sus padres, dijo que hasta ese momento me estaba suplicando porque me amaba, pero que ahora tomaría lo que era suyo por derecho. No pidió manutención en el divorcio, pero ahora quería la mitad de mi riqueza, o mejor dicho, la mitad de la riqueza de mi padre. Le dije que hiciera lo que quisiera, que la destruiría antes de darle un centavo. Me insultó y se fue. Hablé con mi abogado sobre esa posibilidad y dijo que sus probabilidades eran mínimas. El divorcio se había cerrado un año antes de que yo recibiera la herencia y, además, los niños estaban conmigo. Así que no había manera de que ella obtuviera nada. Aún así, me pidió que tuviera cuidado de dejarla pasar tiempo con los niños, porque podría manipularlos y pedir su custodia y luego usarlos para exigir dinero para su manutención y todo eso. No puedo estar más agradecido por ese consejo. Voy a supervisar sus encuentros. También estoy pasando mucho tiempo con los niños estos días para ayudarlos a sobrellevar la pérdida, para que no corran hacia su mamá buscando apoyo emocional. He asumido la empresa de mi padre, lo que me da mucha flexibilidad para manejar mi bienestar y mi vida personal. Planeo llevar a los niños de vacaciones a las Bahamas. Sí, ¿por qué no? Se lo merecen. No se trata de derrochar la riqueza de mi padre, también podría haberlo pagado antes, pero no tenía tiempo, entre el trabajo y el cuidado de papá. Ahora que puedo, quiero llevarlos. En cuanto a mi esposa, no me ha contactado desde su última visita. Creo que está ocupada tocando la puerta de todos los despachos de abogados para demandarme. Honestamente, no me sorprende, solo buscaba dinero rápido para sostener su estilo de vida.